¿Alguien sabe si me puede decir qué tema estamos tratando en este mes? La familia. Ok. Mi deseo realmente en esta tarde es hablarles de las bases de la familia. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a la familia? ¿Y cuál es el diseño que Dios nos ha dado en su palabra con respecto a la familia? Así que, hermanos, voy a llevarlos a través de 4 pasajes de la palabra de Dios para entender lo que es la familia con respecto a la voluntad de Dios. Porque no hay un solo versículo que hable absolutamente todo de la familia, sino que es a través de la historia de toda la Biblia, cuando se escribió, que habla de la familia, desde principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. ¿Saben por qué? ¿Y saben cómo culmina la historia del ser humano? Con una familia. Todos los hermanos que creyeron en Jesucristo estarán reunidos por completo, por toda la eternidad, en el reino de los cielos. Y estaremos con nuestro Padre y nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. Así que, hermanos, sabemos que la familia es la base de la sociedad. La familia es una institución, sin embargo, no es una institución que ha diseñado el hombre. El hombre no diseñó la familia, es Dios quien diseñó la familia, y esto es importante tener en mente, porque esto es lo primordial para empezar. Sin embargo, a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, el ser humano, el hombre, ha querido distorsionar el significado de la familia, empezando desde arriba, de lo principal, el matrimonio. Ha querido distorsionar lo que es el matrimonio, y eso, el significado de la familia, se ha ido deteriorando a lo largo de los años, tanto que muchos no le toman importancia a la familia. Así que es mi deseo, hermanos, que en esta tarde podamos echar raíces bíblicas en nuestras vidas y en esta iglesia, para que podamos salir al mundo y mostrar al mundo lo que es una verdadera familia, una familia conforme a la voluntad de Dios. Pero también debo advertirles que vamos a tocar ciertos puntos que son sensibles, porque en el púlpito de una iglesia se debe tratar estos puntos. Es importante desenmascarar la mentira y hablar la verdad. Así que, hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en el primer punto. Y este primer punto lo he titulado Principio de la familia conforme al diseño de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Y nada más vamos a leer el versículo 27 y 28. Son 2 versículos nada más. Génesis capítulo 1, versículo 27 al versículo 28. Amén. Bueno, hermanos, síganme con sus vistas. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Hermanos, antes de empezar, vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre. Te damos gracias. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, en tu casa, Padre, porque tu palabra dice: donde estén reunidos 2 o más, ahí estoy en medio de vosotros. Padre, anhelamos de tu presencia en este tiempo. Te alabamos en medio de las alabanzas y cánticos espirituales. Pero ahora te adoramos a través de la predicación de la palabra, Señor.
habla nuestras vidas, que tu Santo Espíritu hable a través de este siervo. Y te suplico que tu Santo Espíritu toque cada corazón, nos quebrante y nos muestre nuestros malos caminos para que sigamos el camino de rectitud, Señor. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos, Señor, y sé glorificado en esta tarde. Llévate toda la gloria y que Cristo sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer desde el principio. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó. Hermanos, Dios hasta este punto había creado ya la creación. Ya prácticamente había creado todo con respecto a la creación. En el primer día, Dios creó la luz. En el segundo día, la separación entre el cielo y el agua de la tierra. En el tercer día, la tierra como terreno separado del mar y la vegetación en ella. En el cuarto día, Dios creó las lumbreras en los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Hermanos, y el quinto día, Dios creó los animales marinos y las aves de los cielos. Y en el sexto día, Dios creó a los animales terrestres y al ser humano. Sin embargo, hay una diferencia en particular que menciona todo este capítulo con respecto al ser humano y toda la creación. ¿Alguien podría decirme cuál es? Si han leído este capítulo. Una diferencia, es una cosa. Bueno, yo, a mi pensar, que puso especial interés en el hombre porque dio su aliento sobre nuestra nariz, ¿no? Va por ahí. No, sobre nuestra nariz. Va por ahí. Yo creo que es la diferencia que hay en que todo lo que crió no lo hizo lo hizo por el amor de crear todo hermoso para el hombre, pero el único que hizo su imagen y semejanza fue al hombre. Exactamente. Dios jamás le dijo a los animales, los haré a imagen y semejanza mía. Tampoco lo hizo con la vegetación, tampoco lo hizo con las lumbreras, con esas preciosas galaxias, luces, estrellas, no. Sino que dijo, yo crearé al hombre a mi imagen y semejanza. Y ¿saben qué, hermanos? Eso significa que nosotros somos una creación especial. Somos una creación especial, hermanos. Y hermanos, podemos notar tres aspectos que en este versículo, en el versículo 27 dice al respecto del ser humano. El primero es que Dios creó la raza humana. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. El centro de esta partecita significa que Dios creó a la raza humana en general, tanto al hombre como a la mujer. El segundo aspecto que podemos notar es que dice la siguiente parte, a imagen de Dios lo creó. Aquí en esta parte se está centrando en que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, nosotros llevamos algo que representa de Dios. Nosotros llevamos una imagen que se puede transmitir de Dios. Como por ejemplo, los animales no tienen voluntad propia, sino que actúan conforme a su naturaleza animal. Nosotros razonamos las cosas y actuamos conforme a lo que razonamos. Nosotros también tenemos sentimientos y emociones muy complejas que muchos no han podido explicar cómo nuestro ser puede llegar a tales límites. Nosotros llevamos partes de Dios, imagen de Dios, sin embargo, está distorsionado por nuestro pecado. Pero en el momento en que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, era perfecto en todo, porque aún no había caído el hombre en pecado. Y el tercer aspecto es que Dios creó varón y hembra. Hermanos, en su idioma original dice exactamente esto. Dios creó masculino y femenino. No hay más. No hay otro. Dios creó hombre y mujer. Nada más. Nada más. Así que es importante entender esto para entender lo que es la familia.
Hermanos, porque es aquí donde el hombre trata de excusarse diciendo que una pareja homosexual puede ser una familia. Cuando el hombre piensa esto, que esto es posible, vienen las consecuencias de dicho error. Les voy a leer lo que dice Génesis 19, del 1 al 13. Se los voy a leer, hermanos. Escuchen lo que dice Dios al respecto. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a la casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, hermanos, esta palabra de conozcamos es muy interesante, porque significa, si revisan otras versiones, literal dice, para que tengamos relaciones sexuales con ellos. En otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente, dice tal cual así: para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Y luego dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Ahora, si solamente significara conocerlos como cualquier, yo te conozco, si fuese así, Lot no se habría asustado y diría lo siguiente, hermanos, noten lo que va a decir. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y dice: y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como os bien pareciere, solamente a que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Saben cómo termina la historia, hermanos? Dios destruye Sodoma y Gomorra por la maldad que había ahí. De hecho, hermanos, podemos notar cuando nosotros decimos que una persona es sodomita, estamos hablando que esa persona tiene rasgos homosexuales o es una persona que está en prostitución. Así se le dice a una persona. Sin embargo, podemos notar esto. Dios creó al varón y a la mujer. Y cuando nosotros caemos en el error de que podemos creer que una familia puede ser varón, varón, mujer, mujer, no es posible, hablando del matrimonio. Porque esta es la base de la familia. Hermanos, de esta forma está siendo atacada la familia, con mentiras. ¿Saben por qué? Porque Satanás entra a la mente de las personas, porque él es el padre de la mentira, y trata de destruir el diseño de Dios. Hermanos, para poder entender esto, debemos de ver el siguiente pasaje. Vamos al siguiente. Dice Génesis capítulo 2, del versículo 22 al 24. Son 3 versículos. Génesis 2, capítulo 22 al 24. Y vamos a notar una historia muy interesante. Amén. Síganme con su vista, dice así: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hermanos, ¿alguna vez han estado en una boda? ¿Me puede alguien describir cómo es una boda? Los rasgos principales de una boda. El novio y la novia.
Todo es felicidad. Todo es felicidad. Novios, familiares y los invitados. Así es, hermanos. ¿Otra cosa? Que se unen en una sola carne. También. Los juramentos. Los juramentos. ¿Alguien más? Que lloran el papá y la mamá. También. ¿Otra cosa? Que hay un hombre y una mujer que van a casar. Así es, hermanos. ¿Alguien más? Hermanos, en este pasaje estamos delante de una boda. Les faltó un rasgo: testigos. Siempre va a haber testigos. Hay testigos de la novia y testigos del novio. Sin embargo, aquí no vemos claramente quiénes son los testigos, pero hay testigos. ¿Alguien me puede decir? Dios. Los ángeles. No son los animales. ¿Son los ángeles? No. Alguien dijo Dios. Dios es el testigo. También hay, en una boda, hermanos, en una boda, normalmente está el esposo en el altar, el novio en el altar, y llega el padre con la novia y se la entrega al novio. Es como representando que ahora te pertenece a ti, te la entrego yo a ti. Está ahora en tus manos y en tu cuidado. ¿Quién es el padre? Dios también. ¿Quién es la novia? Eva. ¿Quién es el novio? Adán. Hermanos, este es un pasaje importante porque estamos delante de una boda, hermanos. Eso es exactamente lo que está sucediendo en este pasaje. Este pasaje es la primer boda que hubo en toda la historia humana. El padre es Dios, la hija es Eva, el esposo es Adán. Y también un rasgo importante de una boda: las palabras de pacto que menciona el novio y que menciona la novia. Los juramentos. ¿Y dónde se encuentran los juramentos aquí? Esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Lo que está diciendo aquí, esto es ahora familiar mío porque salió de mí. Hermanos, el lugar del casamiento es un paraíso, el paraíso de Edén. Aquí vemos la imagen clara de la voluntad de Dios con respecto a la familia, lo cual debería ser así a lo largo de todos los siglos de la historia: la unión de un hombre con una mujer delante de Dios principalmente, porque Él es el principal testigo. Cuando uno se casa, aunque hay personas alrededor como testigos, nuestro primer testigo es delante de Dios. Dios es nuestro primer testigo. Y estamos jurando a Dios que vamos a amar a esta persona para siempre, hasta que la muerte nos separe. Este es un pacto de amor. Noten el versículo 23, dice, dijo entonces Adán: esto es ahora carne, hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Este es el primer poema que ha hecho el hombre de una mujer. No crean que Adán vio a Eva y dijo: wow, esto es huesos de mis huesos, carne de mi carne. No. Adán acaba de despertar, estaba decepcionado porque no se halló pareja para él. Seguramente estaba agüitado, como muchos solteros. Pero cuando ve a esta hermosa dama, dice: wow, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fue un poema magnífico para una mujer. Hermanos, Adán estaba perplejo y admirado de la persona que tenía delante de él, que es Eva, y no pudo más que pronunciar palabras de amor. Esta es ahora parte de mí, es mi familia y es uno conmigo en carne y hueso.
Ahora vemos en el versículo 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y debo decirles, hermanos, que este versículo es la base de todo matrimonio. El esposo dejará a su padre y a su madre, aunque estén tristes, y se unirá en uno solo a su mujer y serán uno en carne. Ahora, ¿por qué es importante entender estos dos pasajes que leímos? Vimos el primer pasaje que es la creación, vimos ahora este pasaje que es una boda. El primer pasaje en el capítulo 1 nos muestra que el ser humano lleva integrado en sí mismo la imagen de Dios. Y en este pasaje, en esta boda, nos muestra cómo sería la base para esparcir la imagen de Dios en todo el mundo. Porque recuerden que le dijo Dios al hombre y a la mujer: fructificad y multiplicaos. Multiplicaos, llenad la tierra. Llenen la tierra. Recuerden, hermano, en este momento aún no había caído el hombre, aún no había pecado en ese momento. Así que, hermanos, le dijo Dios a Adán y a Eva: espárzanse por toda la tierra y llenen toda la tierra de mi imagen, por toda la tierra. Y sería esto a través del matrimonio. Y es en el matrimonio donde se procrean los hijos. La bendición de Dios al ser humano es fructificar, o sea, llevar muchos frutos, llevar muchos hijos, y multiplíquense y llenen la tierra. Pero ahora, hermanos, ¿cómo será esto posible? Vamos al siguiente punto, al segundo punto, el propósito del matrimonio. Más bien yo le pondría el propósito de la familia. Si lo quieren escribir, el propósito de la familia. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 6 al versículo 7. De hecho, me di cuenta que lo pusieron en el boletín, yo no les dije, pero ahí está. Así es. Deuteronomio capítulo 6, al versículo 6 al 7. Amén. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y luego Deuteronomio. Es el quinto libro del Pentateuco, para que ahí lo puedan encontrar. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Voy a leer. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, Dios le había mandado al pueblo de Israel, para poder entender el contexto, Dios había mandado al pueblo de Israel que guardaran en sus corazones los mandamientos y las palabras de Dios. Pues esto era necesario antes de entrar a la tierra prometida de Canaán. Le dice en el versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, está hablando a todo el pueblo. Sin embargo, luego se centra en las familias, porque el pueblo estaba constituido por familias, por matrimonios y por hijos. Hermanos, cuando entramos en el versículo 6, vemos que Dios se va a empezar a enfocar en las familias individuales del pueblo. ¿Qué dice el versículo 6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice: y lo repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Los padres del pueblo de Israel debían enseñar a los hijos las palabras de Dios. Sin embargo, si se dan cuenta, las palabras que los padres debían hablarle a sus hijos, primero tenían que estar en los padres. Primero debían estar en los padres, porque dice: y estas palabras que yo te mando a ti hoy estarán sobre tu corazón, y luego tú las hablarás a tus hijos. Primero deberían estar en los padres para poder transmitirlo a los hijos.
Dice, esas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y luego las enseñarás. ¿De qué forma? Sí, dice en el versículo 7, dice diligentemente. En otra versión dice así, diligentemente. Ahora la palabra enseñar es muy importante. Cuando dice, las repetirás a tus hijos, es la palabra enseñar. Repetir. No es simplemente decirle una vez, es repetir, repetir, repetir. Yo podría decir, significa inculcar. Inculcar algo a alguien es estar ahí detrás de él, a través de los errores que cometa, hasta que aprenda a hacer lo que le estamos inculcando. Eso es enseñar. Y repetir significa inculcar, es enseñarle hasta que aprenda, no una vez, no 2 veces, sino hasta que aprenda a hacerlo por sí mismo. Así que todas estas palabras indican algo. No es una sola vez la enseñanza, sino que son varias veces la enseñanza en todo tiempo. Ahora, para poder entender esto, noten lo que dice el versículo 20 al 25. Dice así, mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Sigue diciendo en el versículo 21, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto y sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Amén. Amén. Hermanos, cuando nuestros hijos, cuando los pequeños nos pregunten, ¿y por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué leemos un libro llamado Biblia? ¿Por qué alabamos a un tal Jesús, a un Cristo? Les diremos, hijo mío, siéntate conmigo. Vamos a hablar de por qué hacemos esto. Porque un día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y pecó contra Dios, desobedeciendo a su creador. Pero Dios le prometió un Salvador. Y ese es Jesús, a quien adoramos. Así que, hermanos, esto es en la actualidad, en la iglesia, en las familias cristianas, lo que deben hacer los padres: inculcar a los hijos, enseñarles desde el principio, enseñarles desde pequeños la verdad de Dios en la palabra. Ahora, hermanos, ¿saben por qué esto debe ser así? Acuérdense lo que les había dicho. Lo que Dios quiere a través de la familia y el matrimonio es esparcir su imagen. Sin embargo, el hombre cayó en pecado. ¿Cómo debía esparcirse ahora su imagen? A través de la enseñanza a los pequeños. ¿Cómo transmitiríamos la enseñanza de Dios? A través de las palabras que nosotros o los padres deberían de darle a los hijos, por lo que dice en el versículo, dice en el versículo 7, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, estos son cosas que los padres deben hacer. Los hijos deben ver a los padres tomando el ejemplo. No solamente es enseñarle a los hijos, es que los padres realmente vivan lo que están enseñando. Porque Dios le dice a los padres,
y estarás hablando de estas palabras cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes en tu casa. Hablarás en todo tiempo la palabra de Dios. Porque ellos deben ser el ejemplo para poder transmitirlo ahora a los hijos. Pero ahora, hermanos, vamos a pasar a cosas prácticas. Lo que estoy tratando de decir a través de estos 2 puntos son las bases de la familia. El matrimonio y cuál es la voluntad de Dios con respecto a la familia. Esparcir su imagen empezando en el matrimonio, a través de multiplicarse con los hijos, enseñándoles lo que Dios ya ha mandado hasta este momento. Entonces, ¿cómo los padres pueden mostrar una vida bíblica? ¿Cómo? Vamos a pasar al último punto. Punto 3. Lo he titulado así, hermanos. Una familia bíblica en la práctica. Vamos a Efesios capítulo 5. Y aunque nada más voy a tratar desde el 32 hasta el versículo 4, vamos a leer del 22 hasta el 4 del capítulo 6 para entender el contexto. Pero nada más me voy a enfocar desde el 32 hasta el 4. Para no extendernos. Efesios, la carta a los Efesios capítulo 5. Amén. Versículo 22. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Se acuerdan de Génesis? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta el versículo 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nada más me voy a enfocar desde el versículo 32 para no extendernos. Debo aclarar que no voy a tratar esos versículos exhaustivamente, tratando todos los detalles que estos versículos indican, porque es mucha riqueza lo que esos versículos tienen. Es mucha riqueza. Así que vamos a ver desde por encima el gran tesoro que estos versículos tienen. Vamos a ir por encima, así que hermanos, vamos a conocer lo que Dios quiere de cada familia, tanto de los padres, del esposo, de la esposa, de los hijos y de los padres en general. Así que aguas cada uno de ustedes, porque vamos a tratar puntos muy importantes. Así que voy a empezar con los esposos. No sé cuántos esposos hay aquí. Empezando desde aquí. Hermanos, ustedes tienen la bendición de amar a sus esposas como Cristo a la iglesia. Y digo, hermanos, esto es bendición porque muchos han malinterpretado el amar a una esposa. Porque muchos creen que es una carga.
pero no es una carga. No es una carga amar a una esposa, tampoco es un deber como en sí la palabra general lo dice. No es un deber, es un honor. Es un honor amar a una esposa. No como una carga que debes llevar, sino que es una bendición. Hermanos, aguas, como dirían por ahí. Maridos, ¿acaso Jesús siente una carga pesada por amar a su iglesia? No, ¿verdad? Jesús no siente así, ay, mi iglesia, mi esposa, ya la regó otra vez. No, hermanos. Jesús siente un deleite precioso por amar a su novia, la esposa, que es la iglesia. Hermanos, si para Jesús es un deleite, para nosotros los esposos también debe ser un deleite amar a nuestras esposas. Vamos al versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, es decir, el esposo debe estar dispuesto a darse como sacrificio hasta el punto de la muerte por su esposa, porque eso hizo Cristo por la suya. Y si Cristo hizo eso por la suya, ¿cuánto más nosotros también debemos seguir su ejemplo? Jesús nos dejó ejemplo. Ahora vamos al versículo 26, que sigue diciendo: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu esposa para instruirla y ministrarla a través de la palabra y a través de la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas para sentarte con ella y orar por ella? No solamente con ella, sino por ella. ¿Cuánto tiempo le dedicas para enseñarle la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas para alabar a Dios con ella a solas? Con ella. Esto es muy aparte de tu tiempo a solas con Dios. También le debes tiempo a tu esposa para ministrarla como un sacerdote. Eres un sacerdote de Dios en tu hogar, hermano. Esto es muy importante. Debes ministrar a tu esposa, orar con ella, orar por ella y alabar a Dios juntos. Es importante que los esposos también tengan tiempo con sus esposas para ministrarlas. Hermano, un cristiano del siglo XVII llamado Thomas Brooks dijo al respecto: una familia santa es un lugar de comodidad, una iglesia de Dios. Oh, que Dios estimule el corazón de las personas para hacer de sus familias pequeñas iglesias. Pequeñas iglesias. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque una iglesia sana empieza con una familia sana. Gloria al Padre Santo. Así debe ser, hermanos. Y los esposos tenemos un gran deber, tenemos una gran responsabilidad de ser sacerdotes en nuestro hogar. Ahora, ¿qué dice el versículo 28, hermanos? Agárrense. Y sigue diciendo: y en nada, perdón, hermanos, estoy en Filipenses 28, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Te hago otra pregunta, hermano. ¿Cuidas a tu esposa como a tu mismo cuerpo? Te lo voy a poner así. Esa es una pregunta muy importante y quiero que todos mediten, porque realmente es muy importante que nos hagamos. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tu esposo, vas con tu esposa en una barca y juntamente con tu hijo o con tu hija. Vas a la mitad del mar. Solamente tú sabes nadar. Solamente tú sabes nadar. Tu esposa y tu hijo o hija no saben nadar. Y tú aprendiste a poder salvar a una persona, pero no a dos.
Imaginemos que estás en esa barca y enseguida se empieza a hundir la barca. La pregunta es, ¿a quién salvarías? Mediten antes de responder, hermanos. Mediten, por favor, hermanos. ¿A quién salvarían? ¿A su esposa o a su hijo o hija? ¿A quién salvarían? O sea, mi esposa, porque puedo volver a tener más hijos con la esposa. Así es, hermanos. Hermanos, tu deber es salvar primero a tu esposa. Porque, ¿saben por qué, hermanos? Porque tú no eres una sola carne con tus hijos. Tú eres una sola carne con tu esposa. Y Dios te mandó a amar a tu esposa como Cristo a la iglesia. No dice eso de lo mismo de los hijos. Dios no dice, ama a tus hijos como Cristo a la iglesia. No, hermanos. No, hermanos. Dios dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la suya. Y se entregó a sí mismo por ella hasta la muerte. Y muerte de cruz. Así que, hermano, tienes una gran responsabilidad. Primero con tu esposa. Agárrense. Hermano, ¿cuidas a tu esposa? Dedícale tiempo, hermano. Dedícale tiempo, así como tú te quieres dedicar tiempo a ti, dedícale tiempo a tu esposa. Sé sensible con ella. Provee sus necesidades. No te exasperes con ella, hermano. Y me lo digo a mí mismo, como esposo. Primariamente debemos proveerle las cosas espirituales a nuestras esposas. Sé tierno con ella. Sigue siendo cariñoso con ella, aunque pasen los años, aunque las arrugas se den a conocer. Sigue siendo romántico con tu esposa. Sigue siéndolo, hermanos. Ya estoy viendo ahí algunas hermanas. Ya viste. Y les dan dando ahí con el codo. Pero ahora van las esposas. Ahora van las esposas. Esposas, hermanas, ustedes también tienen la preciosa bendición de honrar a sus esposos. Ya las esposas están diciendo, es más fácil lo que hace el marido. No, hermanas. El marido tiene el deber de amar a sus esposas hasta la muerte. Dios nada más te dice, hónralo, respétalo, como la iglesia honra a Cristo. ¿Qué dice el versículo 22, hermanas? Las casadas, capítulo 5, 22, dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, hermanas, estar sujeta no significa estar en inferioridad a Él. No significa eso. Aguas, hermanos, porque también va para ustedes. No significa, hermanos, no significa ser superior a ella. Hermanas, no significa que tú estés inferior a él. Significa estar bajo el liderazgo de tu esposo en sus decisiones y motivaciones, con gozo y alegría. No con desesperación, ahí va otra vez a cometer la misma tontería. No, hermanos. A sujetarse a ellos con gozo y alegría. ¿Acaso no hace esto la iglesia con Cristo? ¿Se acuerdan de dónde sacó a Eva? Dicen por ahí, dice un hombre, Dios no sacó a la mujer de los cabellos de Adán, o sea, de la parte de arriba de Adán, para que ella sea superior a Adán. Tampoco sacó a Eva de los pies de Adán para que sea pisoteada, sino que sacó a Eva de la costilla, de al lado del corazón, para que sea amada, para que sea cuidada, para que ella se sienta protegida.
en el pecho de su marido, debajo de sus brazos, como dice el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? Abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Al que habita el abrigo del Altísimo. Lo mismo debe ser con una esposa y un esposo. La esposa se siente protegida ante el liderazgo de su esposo. Esto es estar sujeta al esposo. Qué hermoso, ¿verdad, hermanas? Así que, hermanas, este versículo dice, sujétense a sus maridos. ¿Qué dice ahora el versículo 24? Dice así, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Me puse a estudiar qué significa esta palabra en todo, en el idioma original, en el griego, en el diccionario bíblico, en el Strong y en todo. ¿Y saben qué significa la palabra en todo en el idioma original? Significa en todo. Significa en todo. Hermanos, no debemos buscarle a ver si en esto sí, en esto no. No, hermanas, aquí este versículo dice en todo deben estar las esposas sujetas a sus maridos. Ahora, esto no significa obedecerlo en sus locuras, porque los hombres también somos muy arrebatados. No significa obedecerlo en sus locuras, sino que debes apoyarlo en cada decisión que él tome por el bien de la familia. Y ahora, hermana, si tu esposo, si tú sabes que él está en un error y sabes que esa decisión no va a salir bien y puede llevarnos a la ruina, hablo por los dos, llevarnos, no llevarlo o no llevarme, llevarnos como familia a la ruina. Hermana, debes hacerle reconocer que está en un error de una forma tan cariñosa, de tal forma que esa comunión de matrimonio llena de amor no se rompa. Porque también, hermanas, ustedes deben reconocer que a veces se desesperan por los maridos, porque nosotros también somos bien locos. También a veces tomamos decisiones que no son correctas. A veces creemos que estamos bien en lo correcto y somos necios. Pero, hermanas, no se desesperen. Ustedes deben sujetarse a sus maridos. Si está en un error, hacerle reconocer con amor, porque es tu marido. Ahora, ¿qué dice el versículo 33? Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Hermana, respeta a tu marido. Tan tan. Respeta a tu marido. Alzarle la voz, echarle en cara sus errores pasados, presentes y los que aún no comete y crees que va a cometer, no es respetar a tu marido. Hermanas, por favor, déjense liderar por él. Déjense liderar por ese esposo que Dios les dio. Hermanas, déjense guiar por él, pues de esta forma lo respetas y lo honras. Nunca, jamás de los jamases hables mal de él a otros y delante de otros, porque ¿sabes qué? Lo vas a aplastar. Lo vas a aplastar. Si tú quieres aplastar a tu marido, habla mal de él a otros. Eso es aplastar a tu marido, porque ¿sabes qué? Nosotros los hombres nos gusta que seamos aplaudidos. Nos gusta vernos líderes. Dios nos dio la bendición de liderar, de ser líderes. Y en el rol del matrimonio, Dios nos dio la bendición de ser líderes, de ser cabeza de la familia. Hombres. Así que cuando tú usurpas
la autoridad de tu marido, hablando mal de él a otros, disminuyendo su autoridad, lo estás aplastando. Lo estás aplastando. Así que jamás, hermana, si tú amas a tu marido, jamás hables mal de él a otros o enfrente de él a otros. Siempre habla bien de él, de sus virtudes. Jamás menciones un error de él delante de otros. Porque recuerda que él es una sola carne contigo. Él es una sola carne contigo. Y cuando tú estás hablando mal de él, estás hablando mal de ti. Estás hablando mal de ti. Tú mismo te estás echando tierra, hermana. Así que, hermana, ama a tu marido. Ama a tu marido. Siempre habla bien de él, de sus virtudes, y alábalo en frente de otros. De tal forma que él tenga esa motivación de seguir siendo líder. Y de liderarte con amor. Porque créeme, hermana, si tú haces esto, haces la carga del esposo más fácil. De tal forma que sea más fácil al esposo ser líder amando a su esposa. De una forma tan maravillosa. Hermanos, hermanas, eso es un rol muy precioso. Ahora, hermanas y hermanos, hijos. Ahora van los hijos. Los que son pequeños. Aunque sea nada más uno o una o dos, los que sigan estando bajo el techo de los padres, aguas, hijos, que dice el versículo 1 del capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Todos somos hijos de alguien. Sin embargo, este pasaje está más destinado a aquellos que están bajo la tutela y el liderazgo de los padres. Hijos deben obedecer a sus padres. Es decir, cuando tus padres te dicen algo, debes oírlos. Debes prestarles oídos. Los padres no siempre tienen la razón, padres. No siempre tienen la razón. No siempre tienen la razón. Y a veces dicen algo por enojo, molestia o desagrado. Y se equivocan. Los padres se equivocan. Sin embargo, hijos, ustedes tienen la responsabilidad de prestarle oído a sus padres. A veces uno siente, ¡ay! Me está regañando otra vez. Me está diciendo lo mismo. Ya me cansé de ella, ya me cansé de él. Ya. Sí, mamá, sí, papá. Hijos, deben prestar oído a sus padres, porque esto los honra. Porque dice en ese mismo versículo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En otras palabras, así debe ser. Así debe ser. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hónralos. Hijos, honra a tus padres, valóralos, dales atención tú también a ellos, dales atención a tus padres, porque hay una promesa. Vivirás larga vida por ello y te irá bien. No es de sabios desobedecer a los padres, no es de sabios no oír a los padres, no es de sabios olvidarse de los padres, no es de sabios, es de necios. Así que, hijos, honren a sus padres y valórenlos. Ahora vamos a un punto más, versículo 4 y el último. Padres. Padres en general. Padre y madre. Dice el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Padres, por el amor de Dios, no sean crueles con sus hijos. No sean crueles. No sean crueles con ellos. No se atrevan a pegarle ni regañar a sus hijos si ni siquiera han instruido en los caminos del Señor. No estoy diciendo que no se les deba sonar de vez en cuando. Porque dice en Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá.
no le pasará nada, tranquilo, va a llorar, pero no le va a pasar nada. Así que padres, no se atrevan a ponerle un dedo encima si ni siquiera se han dedicado a enseñarle a sus hijos. Porque ustedes luego se quieren exasperar con ellos cuando ellos son pequeños y ustedes no les han enseñado. Acuérdense lo que dice Deuteronomio. Los padres deben primero entender lo que dice la palabra de Dios para luego instruir a sus hijos, inculcar a los hijos. Inculcar significa que ellos van a cometer errores de vez en cuando y van a caer y caer. Y ustedes, padres, deben seguir enseñando. Tienen la responsabilidad delante de Dios. Y no solamente responsabilidad, sino honor. Porque ustedes están dándole gloria a Dios. Llevando la imagen de Dios a sus hijos, instruyéndoles para que ellos puedan caminar en los caminos del Señor y lleven esa imagen al mundo. La razón por la cual deben hacer esto, padres, de que no se deben exasperar con ir a sus hijos, es porque ustedes también cometen errores. Hermanos, dice este versículo: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto implica corregirlos con vara e instruirlos con palabras, no con enojo, sino instrúyelos en la palabra del Señor. Así que, hermano y hermana, debo también tomar otros puntos más breves, muy breves,